Creo que siempre será un regalo de Dios comenzar así el sábado, tener estos encuentros y ser dirigidos en la reflexión de su palabra. Vamos a continuar con nuestros estudios sobre Jesucristo, nuestros estudios sobre quién es el Señor al que seguimos y vamos a, voy a compartirles la presentación de esta reflexión. Siempre nos acompañamos para tener una mejor explicación. Y bueno, la meditación de esta noche se llama ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Que fue una pregunta que hizo Jesús a los discípulos, porque en un contexto en donde había múltiples pensamientos acerca de cómo vendría el Mesías, a quién se parecería. Algunos estiman que el pueblo de Israel tenía esperanzas que llegara el Mesías y que se pareciera a Moisés o que se pareciera a Elías o que se iba a parecer a Josué o que iba a ser como a David o sería como Salomón o que sería como diferentes personajes que están representados en el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús pregunta esto a los discípulos, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y ellos le responden las opiniones que había y luego les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y bueno, la semana pasada terminamos con un trilema, así se le conoce a este planteamiento que hace el escritor C.S. Lewis, el escritor de Crónicas de Narnia y muchas otras obras, que lo repito en esta ocasión porque nos va a ayudar a reconectarnos. Dice C.S. Lewis, estamos tratando aquí de evitar que alguien diga la mayor de las tonterías que a menudo se han dicho en cuanto a Él, o sea, en cuanto a Cristo. Porque algunos dicen, estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Si ustedes recuerdan la época como la de los hippies, finales de los 60, principios de los 70, en donde en distintos aspectos se quería imitar a Jesús y se le reconocía como un gran rebelde, un gran revolucionario que había modificado las estructuras sociales de su época. Y la gente empezó a vestirse como pensarían que se vestiría Jesús contemporáneo, con ropas sencillas, holgadas, de trabajador, aunque muchos hippies pues nada, no hacían nada de eso, ¿verdad? Lo que ellos planteaban como un modelo de vida era únicamente el hedonismo sin compromiso y otros errores, aunque fueron un desafío para la cultura en su momento. Y entre ellos, pues hay mucha gente de aquella época y de ahora que dicen, yo acepto a Jesús, lo admiro, reconozco sus propuestas éticas, su estilo de vida, pero no acepto que lo que él dijo que era Dios. Y dice Lewis, esto es algo que no deberíamos decir. El hombre que sin ser más que hombre haya dicho la clase de cosas que Jesús dijo, no es un gran moralista. Bien, es un lunático, o sea, es un loco que está al mismo nivel del que dice que es un huevo o del mismo diablo del infierno. Sigue diciendo el escritor, tú puedes hacer tu elección. O bien este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Escarnécelo como a un insensato, escúpelo y mátalo como a un demonio, o cae a sus pies y proclámalo como Señor y Dios. Pero
no asumamos la actitud condescendiente de decir que fue un gran maestro de la humanidad. ¿Por qué? Porque lo que dice Lewis es que él no planteó eso. Él no planteaba la idea de toma mis enseñanzas que son buena onda, que son muy cool, que son muy nice, que son bonitas. No se trata de eso, porque si estás frente a Jesús, Él te desafía. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Soy o no soy Dios? ¿Soy solamente una persona a la que van a admirar? ¿Soy solamente a alguien a quien ustedes quieren copiar un estilo de vida, ciertas cosas y nada más? ¿Soy o no soy lo que digo ser? Bueno, Lewis hace aquí una confrontación. Si él no es Dios, porque dijo que lo era, pero si no lo es, escarnécelo como un insensato, ¿verdad? Menosprécialo. Él dice expresamente, escúpelo y mátelo como a un demonio, o cae a sus pies como Señor. Nos enfrentamos entonces a una alternativa aterradora. El hombre del cual estamos hablando o bien fue y es lo que él dijo que era, o era un lunático o algo peor. A mí me parece obvio que no fue ni un lunático ni un chiflado. Por consiguiente, por extraño o terrible que el asunto nos parezca, hemos de aceptar el punto de vista de que Él era y es Dios. Dios ha desembarcado en forma humana en este mundo. Esto es lo que dice el escritor, que era un pensador, un filósofo, que en su juventud fue ateo, pero tuvo una conversión y en sus escritos pues habla de ese mundo invisible, de ese mundo que a veces resulta incomprensible, pero que sobre todas las cosas lo que tienes que hacer es o reconoces a Jesús como Señor o lo menosprecias por ser alguien que estaba fuera de la realidad. ¿Y quién decimos que es Jesús? ¿Cómo se ha comprendido a Jesús en este tiempo? Cuando se habla de Jesús, a veces se hace una diferenciación entre el Jesús histórico, el Jesús que estuvo encarnado, que habitó en Galilea, que caminó a las orillas del mar de Galilea, que viajó a Jerusalén. Es el Jesús histórico, predicó el que registran los evangelios, pero también se habla del Cristo de la fe, del que hablan las epístolas paulinas, las de Pedro, las de Juan, el Cristo de la fe. Pero cuando se habla del Jesús en su ámbito humano, ¿quién fue ese Jesús? Hay seis figuras predominantes. Para algunos, Jesús fue un filósofo cínico. Filósofo cínico se parece a los filósofos de la época antigua entre los griegos que hablaban de un estilo de vida sencillo, como Diógenes, como Epicuro, como otros más que enseñaban una forma de vida en la que renunciaban al placer cotidiano, renunciaban a las cosas buenas de la vida. Y algunos lo comparan como uno de esos filósofos que se dedicaban a ir de pueblo en pueblo, bastándoles únicamente con que tuvieran para comer o la ropa cuando tuvieran que cambiar la túnica que usaban. Para otros, Jesús era una figura carismática o es una figura carismática, como alguien muy llamativo, muy atractivo, que donde entraba llamaba la atención, que tenía un don de gentes, que era alguien que representaba cosas positivas, teniendo un don de palabra, un don de persuasión. Para otros más, era un profeta escatológico. Escatológico quiere decir que hablaba del fin de los tiempos.
anunciaba el final de una realidad y comienzo de una nueva, fin de una época, comienzo de una nueva. Para otros más, Jesús es un profeta del cambio social. Como tenemos nosotros a Amós, o tenemos a Oseas, o tenemos a Miqueas, algunos de los profetas radicales que hablan de hacer modificaciones en la manera de vivir. Algunos dicen, bueno, pues Jesús era un profeta como ese. O también algunos estudios lo quieren ver como un profeta de Sofía, o sea, de la sabiduría, de quien enseña cómo comportarse en cada momento, cómo buscar la vida honorable, justa, recta. Para otros más, Jesús es un judío mesiánico. Es un judío que representa un modelo de el prometido de Dios, el que habría de venir según Dios. Y es un judío mesiánico. Ahora estas son descripciones con las que se van algunos estudiosos. ¿Quién es Jesús? Pero esa pregunta prevalece porque es la pregunta inicial. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Soy solamente alguno de estos personajes? ¿Soy solamente una de estas figuras? Preguntaría Jesús. ¿O quién soy yo? Eh, Me pareció interesante hacer esta recopilación de qué es lo que prevalece en la época actual como qué es lo que el ser humano contemporáneo considera como las bienaventuranzas válidas. Y este es el contexto en el que reflexionamos sobre quién es Jesús. Este autor, Phillips, hace una recolección o hace expresiones semejantes a las bienaventuranzas del Sermón del Monte, pero con contenido más de la ideología contemporánea. Y él dice que las personas más bien valoran lo siguiente: felices los ambiciosos porque prosperan en el mundo, felices los endurecidos porque nunca permiten que la vida los hiera, felices los que se quejan porque acaban saliéndose con la suya. Felices los indiferentes porque nunca se preocupan por sus pecados. Felices los que esclavizan a los demás porque consiguen resultados. Felices los conocedores del mundo porque saben por dónde ir. Felices los que causan problemas porque hacen que los demás tomen nota de ellos. Eh, estas bienaventuranzas son como los valores que rigen en el reino de este mundo. Estos son como los puntos normativos que guían el corazón de muchas personas en nuestro tiempo. Y frente a este contexto cultural, frente a estas actitudes, es que retumba la pregunta: ¿quién es Jesús? En realidad, ¿quién es Jesús? Bueno, ¿quién representa a Cristo para nosotros? Él es el fundamento y centro de la fe cristiana, es todo lo que Él hizo, dijo e hizo, lo que es la esencia del Evangelio. No puede haber Evangelio auténtico sin Cristo. En las críticas contemporáneas acerca del movimiento del nacionalismo cristiano, que está muy presente en los grupos dominantes en Estados Unidos estos últimos tiempos, las críticas es que hablan mucho de Jesús, pero están muy lejos de la verdad de lo que él hizo o dijo. La manera en que valoran a las demás personas o en que valoran en particular a los que son diferentes, la manera en que tratan a los migrantes,
lo que están haciendo en promoción de la predominancia de cierto grupo racial no es el Evangelio de Jesucristo. Mucho presumen de la iglesia cristiana y se declaran cristianos, pero están muy lejos en muchos valores de ser lo que Cristo enseñó. Y este es para nosotros el tremendo desafío. ¿Por qué? Porque tenemos que observar quién es Jesús. Y miremos que Jesús representa varios aspectos de la realidad trascendente de Dios. Representa lo que es Dios. ¿Qué aspectos representa? Señalo aquí cuatro. Él representa, en primer lugar, la iniciativa de un padre amoroso. Dios no es el ser soberano que está sentado en su trono y que tiene un corazón que es intocable, que nunca experimenta emociones o que simplemente quiere ser glorificado a costa de sus criaturas. La verdad de lo que Jesús nos mostró en el Padre, en el Dios que Él reveló, es que ese Dios tuvo una iniciativa de salvar al mundo y lo hizo de tal manera, no con un decreto, no con algo que Él estableció desde el cielo, sino que lo hizo enviando a su Hijo. Lo hizo en una manera que Él va a poner un precio en su propio ser, en su corazón. Él tiene una iniciativa, salvar al ser humano, y lo hará de una forma, de un amor que le va a doler, de un amor que se va a comprometer hasta lo último, dando la vida de su Hijo. Otro aspecto que nos revela Jesús es que Dios buscó hacerse agradable a los hombres. Dios no solamente mostró autoridad, no solamente mostró el poder que tiene sobre todo el universo, no solamente mostró que puede exigir el control y la humillación de todas las criaturas. Dios utilizó una estrategia, quiso mostrarse agradable a los hombres. Se mostró en una manera que quiso persuadirlos, no obligarlos, no manipularlos, sino convencerlos haciéndose agradable en la representación del Hijo, en todo lo que el Hijo hizo. Dios dio lo mejor que tenía. No dio lo que le sobraba, sino lo mejor que tenía. En tercer lugar, el Dios que nos revela Jesús es un Dios a quien le cuesta la salvación nuestra. Le cuesta la salvación. Hay cosas que nosotros estamos dispuestos a hacer por los demás, pero generalmente hacemos un bien con lo que nos sobra, con lo que nos queda. No damos de una manera sacrificial. Doy el pan que me sobra, doy la ropa que ya no me gusta, doy el dinero que no necesito, doy el tiempo o mis recursos de los que dispongo sin arriesgarlos a perderlos. Pero Dios pagó un precio y el precio fue, le costó la vida de su hijo. ¿Cómo el padre permaneció en silencio mientras su hijo era torturado, quebrantado,
Y la película de Mel Gibson lo describe muy bien. Es muy cruda, pero así pudo haber sido, aunque le faltó la desnudez total de Jesús, pero fue torturado. ¿Cómo es que el Padre permaneció sin moverse, en silencio, y dejó que su hijo fuese maltratado, asesinado de esa manera? Porque Él pagó un precio. A Dios le costó la salvación. Y lo que nosotros hallamos es de que Jesús representa lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Y el último aspecto de estas realidades trascendentes es que lo que Jesús reveló es que Dios está cerca. Dios se hace cercano. Dios no está lejos. Dios está cerca. Esta expresión que ocurre cuando Jesús muere, que se desgarra el velo que cubría entre el espacio entre el lugar santo y el santísimo, quiere decir que Dios se hace ya como inmediato para nosotros. Ya no está ese velo, ya no está esa, esa mampara, esa pared, ya no está allí ese impedimento, porque Dios se hace cercano para nosotros. Y el Dios invisible se vuelve visible porque se vuelve para nosotros inmediato, está ahí. No es el Dios que está en lo inaccesible de los cielos, no es el Dios que está más allá de nuestra realidad histórica, sino es el Dios que viene a estar con nosotros, a caminar entre nosotros, a experimentar la vida como usted y como yo. Jesús supo de la migración. Jesús supo del hambre. Jesús supo del desprecio. Jesús supo del rechazo. Él vivió el bullying. Él vivió la, ah, la actitud negativa de la gente que no comprendía lo que él era y aún comprendiendo lo que él era, pero trataron siempre de menoscabarlo. Dios se hizo cercano para nosotros, para que comprendamos que Él sabe lo que usted y yo experimentamos en la vida. Hay varias características del Jesús bíblico que nos representan un cuadro completo para que podamos decir, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y nos podemos nosotros hacer una descripción amplia acerca de Jesús. En primer lugar, observemos que Él nace como pobre. Él no nació en el palacio como Herodes, como César. Él no nació en el palacio de un rey. Él nace en un lugar donde guardaban a los animales en el invierno. Él no tenía reservada una habitación en un hotel de 5 estrellas, siendo el Señor del universo. Nace en un espacio de los animalitos, junto a las ovejas, junto a los espacios de la última clase en la sociedad hebrea. ¿Por qué? Porque Cristo representa la inversión de los valores, el cambio de los valores. Mientras los seres humanos estamos aspirando a ser lo último en la pirámide, lo más grande en la pirámide, los millonarios, los famosos, los súper reconocidos,
los más aplaudidos, mientras nosotros estamos queriendo que nuestro yo se infle como un globo de dirigible, Jesús viene y se hace lo más poco que se puede hacer, como lo dice el himno también de Filipenses, el cual siendo en la condición de Dios no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se vació de sí mismo y no valoró todo eso que era, porque es una inversión en los valores. Segundo, en Jesús tenemos a alguien que trabaja de una manera manual. Él trabaja en una forma manual. Él tiene un campo de un carpintero. Él tiene un lugar de trabajo. Él desarrolla su actividad en un lugar artesanal. Y esto, él valora el trabajo manual. En la cultura griega, en la cultura romana, se valoraba a los que no tenían que trabajar. Se valoraba a quienes eh, no tenían necesidad de hacer un trabajo con sus manos. Aún entre los judíos, por la manera de vida de los últimos siglos, se dice que muchos de ellos no valoran el trabajo manual, prefieren hacer negocios, o un trabajo en donde puedan levantar su material y mudarse, irse a cualquier otro lugar. Pero hay muchos intelectuales, muchos pensadores, mucha gente que se dedica a las inversiones y demás. Pero en Jesús nosotros valoramos que Él fue un trabajador, un artesano, un carpintero, eh, no, a lo mejor no un ebanista, ¿verdad? Como los que se dedican a los muebles finos. Él fue un carpintero sencillo que era lo que había en aquella época, hacer una puerta, hacer una mesa de materiales toscos. Debe haber sido muy bien hecho, ¿verdad? Pero a lo que voy es que el hecho de que él fuese un carpintero habla de la dignificación del trabajo manual. Ninguno de nosotros debe sentirse menos por hacer un trabajo manual. Si es usted albañil, si es usted plomero, si es usted un mecánico, no debe sentirse como inferior. Es una dignificación el trabajo manual. Jesús tocó a los intocables, tocó a los que tenían una consideración de impuros, estaban catalogados como indeseables. Se sentó a la mesa con pecadores. Imagínese que usted va y se sienta a la mesa de gays, ¿va? A la mesa de unos gays, se sienta a comer con ellos. Usted va y se sienta a la mesa de prostitutas. Usted va y se sienta a la mesa de homeless. Y no que los mire de lejos y les lleve usted un sándwich, sino se sienta a comer en la mesa con ellos. Jesús se sentó a la mesa con publicanos, con pecadores. Él tocó a los leprosos. Él tocó a los leprosos. Imagine que usted abraza a alguien con sida. Esto habla de la compasión de Jesús, porque es la compasión del Padre. ¿Qué otra característica tenemos de Jesús? Su pacifismo, su no resistencia, su no resistencia. No llevaba piedras como David en su morral. Él no sacó piedras contra los demás.
tampoco una espada, tampoco buscó un palo. Él no resolvió las cosas con violencia. Él tuvo un espíritu de pacifismo, el autocontrol, la autodisciplina, y él dominaba con el poder de su presencia, de su palabra, y evitó algunas veces las confrontaciones. Se escabulló entre la gente que perseguía para agredirle. Pero él también nos muestra los brazos abiertos, porque abrazó a los pequeños, porque habló en público con una mujer, porque él mostró esa disposición de decirle a Zaqueo, bájate, voy a ir a tu casa. Él conocía la fama de los publicanos, pero a él no le importaba lo que pensaban los demás. Su ministerio fue de brazos abiertos. ¿Recibimos nosotros a las personas de mala reputación en casa, en la iglesia? ¿Podemos tener el amor a los pequeños? Pero él también nos muestra en los actos como el lavamiento de pies y otras manifestaciones su humildad, su sencillez. El Señor del universo, el creador de las cosas, porque dice Colosenses, todo fue creado por Él y para Él, al humanarse, viene y lava los feos pies de sus discípulos. ¿Ah? Pies de campesinos, pies toscos de campesinos, de gente del rancho, de las aldeas, pero Él le lava los pies. Un carácter humilde. La cruz a la que va es la expresión profunda del amor de Dios, porque Él revela que el amor está dispuesto al sacrificio. El amor no solamente es mírenme, mírenme cómo soy, apláudame, reconózcame, alábenme. Jesús no recibe glorificación hasta después de la cruz. Solo cuando ha pagado el precio de salvación, Él pasa a otra fase de ser glorificado, exaltado, pero Él muestra el amor sacrificial. Otro aspecto que se nos revela en Jesús es que Él fue resucitado y en Él encontramos la victoria sobre la muerte. Él ya no, la muerte ya no tiene el poder porque Cristo fue levantado de entre los muertos. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Dirá Pablo, aunque lo dice al revés, ¿verdad? Pero el evento de la resurrección es la victoria que tiene Cristo sobre la muerte. Y luego asciende al trono como una glorificación en la creación. Y Él está en un lugar ubicado junto al Padre y tiene una promesa, regresar triunfante, porque habrá de cambiar todas las cosas, habrá de modificar el estado de cosas. Y Él lleva al mundo también a un juicio final donde todos seremos confrontados de cómo vivimos aquí y ahora. Hay una realidad de un juicio final porque a Dios le importa la moral, le importa la ética, las decisiones que hacemos todos los días. Pero hay un llamado a seguirlo de manera radical. Ese es el llamado. Frente a esto nos encontramos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Es solo un personaje de nuestras alabanzas? ¿O es una realidad que nos confronta en nuestra manera de vivir y nos confronta a vivir en una manera que Él nos mostró? Las imágenes actuales sobre Jesucristo más predominantes son
de que él era un amigo sin pecado de los pecadores. Él se juntaba con pecadores, no solo con la gente buena, con pecadores. Era amigo, pero no es que él hacía las mismas cosas que ellos, siendo de integridad, de rectitud, de una santidad y una pureza. Él se juntaba con personas de mala reputación y por algo tenían esa mala reputación. Pero la forma de acercarse al ser humano es una manera incuestionable, innegable, bien clara para nosotros. Él es el hombre Dios. Él es el hombre Dios. En él están las dos naturalezas, la naturaleza humana, como usted y como yo, pero también la naturaleza divina, que es una esperanza para nosotros y que comienza siempre, aunque sea de una manera sencilla, básica, primaria, en nuestra conversión, en nuestro caminar con el Señor, porque somos transformados por el Espíritu de Dios. Él es un retrato de Dios. Él nos representa el carácter moral de Dios y Él nos representa lo santo, lo puro, lo recto, la forma íntegra. Él representa lo que Dios quiere del ser humano. Él es alguien con la iniciativa de amar. Es amante por encima de todas las cosas. Porque no solamente se trata de un amor como comercio, un amor, un amor y me lo tienes que dar, sino él va más allá de eso, aun cuando a veces no recibe el amor. Pero también es un retrato de la humanidad, con su fragilidad, con su vulnerabilidad, con sus miedos, con su preocupación por el futuro. Él retrata la humanidad. Hay otra imagen que también es muy llamativa. Él es un sanador herido. No sana solo el que está perfecto, sino el que es sensible, el que tiene dolencias, el que tiene aflicción. Es el Señor sanador y que cura desde las heridas. Así vemos a Jesús. Lo vemos que Él cura desde las marcas de la cruz, desde la marca de los costados. Él sana desde su vulnerabilidad, no solo desde su perfección, sino aún en su integración más plena en la humanidad. Cuatro cosas del carácter de Cristo que son para nosotros muy evidentes. Él es sencillo, él no es arrogante y presumido, presuntuoso, él es sencillo, él es de una sola pieza, él es como es, nunca doble cara, tiene esta integridad. Él es accesible, él está cercano, él es próximo, él puede ser tocado, él es alguien a quien se le puede dirigir la palabra y sabemos que va a estar ahí, que va a responder. Es accesible plenamente para nosotros. Él tiene una imagen de ser un perdedor, ¿ah? De ser un loser. ¿Por qué? Porque vivió siempre en la pobreza. Porque no logró multitudes. Él no se rodeó todos los días de multitudes. Apenas si un grupo ahí de 12 y uno lo traicionó. Y luego ya cuando él terminó su ministerio, pues quedaron como unos 120. Ya, él no tenía una mega iglesia de 20,000 o de 50,000. En términos de el evangelismo moderno, pues a lo mejor sería un perdedor. Él es esta imagen de alguien que tiene un contacto con la gente, pero no la manipula, ni va con una imagen exitosa. Él tiene otra estrategia: confrontar corazones, curar corazones.
y Él también nos muestra un coraje moral. ¿Qué es esto de un coraje moral? Coraje moral es plantarte aun cuando no pertenezcas a la mayoría, porque las mayorías muchas veces se equivocan. Fue una mayoría la que pidió que se liberara a Barrabás. Fue una mayoría la que mandó a Jesús a la cruz. Las mayorías no siempre aciertan. Muchas veces sus manifestaciones son equivocadas. Tú perteneces a una minoría. No es la mayoría moral, como proclaman los políticos en Estados Unidos. Es la minoría que busca la verdad, que busca ser fiel a Dios. Es tener el coraje moral de que le prediques al viento, de que sufras el rechazo, de que nadie te quiere escuchar, porque tú anuncias la verdad de Cristo. El carácter de Cristo está para nosotros. Cristo representa, por otro lado, lo que aún no existe. No solamente es el pasado, es lo que falta de llegar, lo que habrá de llegar, porque Él anuncia un mundo realmente nuevo. Vendrá un mundo de justicia, vendrá un mundo en donde no habrá mentira, vendrá un mundo donde imperará la verdad. Hay un mundo nuevo que habrá de venir, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más pecado, un mundo nuevo. Y este es lo que anuncia Jesús. Jesús anuncia que el bien va a triunfar sobre el mal. El bien, que a veces cuesta mucho hacerlo, va a triunfar sobre el mal. No habrá más mentira, no habrá más engaño, no habrá más intereses mezquinos. El bien de Dios triunfará sobre el mal en toda la humanidad. Pero Jesús también representa la esperanza, representa la posibilidad de mirar el presente que muchas veces es complicado, que muchas veces es desalentador y nos permite mirarlo con esperanza. No importa cuán frágil pueda ser tu condición, cuando miras que lo que tienes se puede perder en cualquier instante, que tu estabilidad se puede esfumar en cualquier momento, Jesús permite que tú mires el presente con esperanza, porque Él tiene una manera confiable de ser. Hebreos dice en el capítulo 6, porque hay dos cosas sobre las cuales se ancla nuestra esperanza, o dos cosas que son como el ancla de nuestra esperanza. Dios no es hombre para que mienta, Dios no puede mentir y sus promesas son plenamente confiables. Así que tenemos algunos desafíos actuales en el seguimiento de Cristo. En este tiempo impera mucho estos cuatro aspectos. La seducción de la secularización. ¿Qué es esto de la secularización? Una idea de buscar un estilo de vida de solo pasarlo bien. Una idea de quitar las complicaciones religiosas y tener un evangelio light, tener un cristianismo cultural que sea bonito. Uh, Estaba escuchando a un español, tiene bastantes videos. Él es un filósofo, me interesó por ciertos puntos de vista que yo estaba revisando, pero me encontré el año pasado con un video donde dice, no soy cristiano, soy ateo,
pero me encanta la Navidad, ¿no? Hay muchos creyentes a los que hay aspectos del Evangelio que les gusta. O Jesús lo tomas como Dios o lo tomas como un loco, pero no puedes tomarlo de, oh Jesús, me gusta esto, me gusta vestirme con una túnica como tú estabas, como tú andabas, o me gusta tener un grupo de amigos como tú los tuviste. Eh, o Jesús es Dios y entonces admites tu pecado, reconoces tu falta de rectitud moral y le expresas la necesidad de perdón. Pero el gran problema es que hay como una secularización de Jesús. El Jesús de los políticos no es el Jesús de la Biblia. Otro punto que nos está diluyendo bastante lo que es Cristo es una idea de que lo mejor que puede haber en este mundo es la democracia. Si es democracia, entonces ya está hecho todo. Eso es un absurdo. La democracia no es la solución. La democracia es un método en el cual están representados la voluntad de todos para elegir a personas, pero finalmente terminamos eligiendo lo que los partidos políticos nos quieren dar. A veces hasta hacen arreglos entre los partidos políticos quién va a ganar y nos juegan el dedo en la boca la gente que domina este mundo. Churchill dijo, la democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de los mismos sistemas políticos. Lo que él decía es que la verdad no está en las mayorías, ya que los humanos corrompen los sistemas o corrompemos los sistemas. Otra cuestión que nos está desafiando es una adoración de la libertad. Pareciera ser que es algo intocable. Mi libertad, es mi libertad. La libertad. Tal vez, decía este personaje que murió hace unas semanas, algunos deban morir con tal de que no se nos toque la libertad de comprar armas. Tal vez algunos deben morir asesinados con tal de que no se nos coarte la libertad de tener armas. Es nuestra libertad. Pareciera ser que la libertad es un absoluto. Pero ¿libres para qué? ¿O libres de qué? Y terminamos esclavizados de realidades irrelevantes. La libertad por sí misma no dice nada. Y una última cuestión que estamos viviendo en la actualidad es el enorme deseo de poder. Ansiamos tener poder. Hasta en la religión se ha metido, se ha introducido de manera sutil una santificación del poder. Tú tienes el poder de conseguir lo que quieras. Tienes el poder de hacer que sucedan las cosas. ¿Quieres un Mercedes-Benz? Solo pídelo con mucha fe. Y las iglesias están llenas porque santifican la ambición de poder. Si una iglesia te dice, renuncia a todo lo que tienes y dalo a los pobres, oh, no, esa iglesia no me sirve. Esa iglesia no es para mí. Nos encanta el deseo de poder porque jugamos a ser dioses. Jugamos a ser dioses y queremos tener influencia y dominio sobre los demás. ¿Quién dicen ustedes que soy yo?
el Jesús que tú sigues, que tú adoras, es el Jesús de la Biblia o es un Jesús al que te has hecho a tu medida, a tu gusto? Ese es para nosotros el planteamiento ahora. Y vamos a terminar ahí porque estas presentaciones son como una repetición de eso mismo. La última tentación de la iglesia es que la iglesia busque el poder y no el modelo sacrificial de seguir a Jesús, de renunciar a las tentaciones de la lujuria, del poder. Esta es una tentación a la que estamos enfrentándonos siempre. Solo el creyente es obediente y solo el obediente cree. Que Dios nos ayude para que Cristo sea una realidad plena en nuestra vida. Y me paso hasta la última, que es esta. La obediencia se aprende obedeciendo, no preguntando. Esto es lo que Jesús explica en el caso de discípulos fracasados, según el texto de Lucas, eh, Lucas 9, del 57 al 62. Preguntan las personas, preguntan, pero lo que Jesús dice es, tú sígueme, es lo que tienes que hacer, tú sígueme. La obediencia se aprende obedeciendo, no preguntando. Que Dios nos ayude. Muchas gracias por su atención y Dios nos ayude a vivir, a seguir al Cristo verdadero.